Saludos Puerto Rico y bienvenido una vez más a Línea Directa. Hoy damos comienzo a una serie sobre las cirugías mínimamente invasivas, donde vamos a hablar de una revolución en la medicina moderna, especialmente en el área de urología. Procedimientos que hace unos años requerían grandes incisiones, largas hospitalizaciones y recuperaciones dolorosas, hoy pueden realizarse con tecnología avanzada, incisiones pequeñas y una recuperación mucho más rápida para los pacientes. Tendremos invitados especiales, una conversación importante sobre el futuro de la medicina y la innovación en nuestra isla con la especialidad de urología. Esto es Línea Directa con este servidor, el doctor Leo Valentín. Bueno amigos, hoy nos visita el doctor José Saavedra. Doctor, un placer tenerlo aquí. Y vamos a estar hablando sobre el tema de cirugía mínimamente invasiva, pero enfocado en el área de urología. El doctor Saavedra tiene una especialidad y subespecialidad en urología, es Board Certified, y nos acompaña para hablar un poquito sobre el aspecto mínimamente invasivo de su especialidad. Pero antes que nada, cuéntenos un poquito sobre su entrenamiento, específicamente sobre su subespecialidad. Bueno, gracias por invitarme, querido doctor Valentín. Mi subespecialidad es específicamente tratar a hombres y sus padecimientos. Se llama Men's Health y Sexual Medicine. Eso incluye tratamientos de próstata mínimamente invasivos y especialmente los que permiten mantener las erecciones en la mayoría de los pacientes. O sea, que mantener esa función sexual y se relaciona también con la longevidad, toda esa parte de salud ¿verdad? Del hombre, pudiéramos decir. Pero la urología también abarca una gama más amplia de procedimientos. Tenemos una imagen que queremos mostrarle a los televidentes sobre específicamente qué áreas anatómicas podemos esperar que en urología se cubran, y díganos en sus propias palabras qué estamos viendo aquí. Bueno, primeramente, pues la urología cubre hombres y mujeres. Las mujeres también padecen, ¿verdad?, de problemas urológicos como las piedras, las infecciones de orina recurrentes, ¿verdad?, problemas para orinar también. En referencia a los hombres, pues también padecen de piedra, padecen de problemas hormonales, problemas uretrales, problemas de la vejiga, ¿verdad? Y pues lo más común es el padecimiento de la próstata. En cuanto a la próstata, la vejiga y la uretra, en el aspecto específico de la salud masculina, se habla mucho de este crecimiento benigno de la próstata. En inglés se le dice BPH, ¿verdad? El BPH, y eso es una condición que entiendo que a todos nos va a afectar de un grado mayor o menor, quizás unos pacientes más severos, pero ¿qué es esto? ¿Qué usted le dice a sus pacientes cuando los visitan y qué síntomas presentan los pacientes que podemos estar clasificando en esa categoría? Bueno, es muy importante, ¿verdad?, poder educar a la población acerca del recrecimiento benigno de la próstata, ¿verdad?, que no se debe confundir con pues, un tumor maligno, ¿verdad? El recrecimiento no deriva en malignidad. Este recrecimiento va a afectar a la mayoría de los hombres y se puede reconocer cuando el hombre empieza a ir más frecuente al baño, cuando un hombre tiene, ¿verdad?, que salir con urgencias, cuando un hombre no puede vaciar completamente la vejiga, y cosas tan sutiles como goterear después de terminar de orinar, como tener que vaciar la vejiga antes, durante la salida y, ¿verdad?, al llegar a la casa. O sea, eso se llama frecuencia urinaria y son cosas pequeñas que uno puede ir reconociendo. Principalmente van a haber esos cambios en ese proceso. Y en cuanto a la cirugía mínimamente invasiva, pues la próstata y toda esta cirugía relacionada pues tiene una variedad de procedimientos que han ido evolucionando, y quisiera que nos hablaras un poquito sobre eso. El propósito de este programa es enfatizar esas técnicas mínimamente invasivas que usted ha entrenado y que ha evolucionado en la urología. Sí, bueno, afortunadamente, ¿verdad?, en el momento de mi entrenamiento, que lo hice en Houston, Texas,
en el Centro de Cáncer MD Anderson y en la Universidad de Houston, contaban con muchas alternativas mínimamente invasivas. El problema de la próstata es que la mayoría de los hombres tenemos miedo de asistir al urólogo. ¿Por qué? Porque históricamente tratarse la próstata significaba disfunción eréctil o, ¿verdad?, perder la potencia. Gracias a que ya tenemos alternativas mínimamente invasivas, pues podemos asegurarle al caballero que al 100% de las probabilidades la función eréctil no va a ser afectada. Cuando la próstata recrece, siempre va a haber una afectación de los nervios de la erección. El mismo peso de la próstata puede causar algo que se llama neuropraxia o debilitar los nervios, ¿verdad? Entonces, estas técnicas mínimamente invasivas han venido para dar la opción a cada hombre de tratar su condición sin miedo de la impotencia. ¿Cómo se llaman estas técnicas? Estas técnicas varían dependiendo, ¿verdad?, del tamaño, la necesidad, ¿verdad?, de cada hombre, la condición también. Usualmente en mi caso yo ofrezco alrededor de 6 tipos de cirugías diferentes. Mis cirugías principales, podría decirlo así, pues es el uso de vapor de agua para poner la próstata más pequeña, el uso del botón de plasma, ¿verdad?, que es similar a un raspe tradicional, pero usando un botón de plasma, y pues ahora tenemos la opción de usar Aquablation, que es un robot con el cual nosotros podemos permitirnos tratar la próstata de una manera precisa, de una manera efectiva a largo plazo. Y eso es lo que yo quería que las personas vieran un poquito. Tuve la oportunidad de estar en uno de esos procedimientos. El doctor Saavedra y yo trabajamos en el Professional Hospital en Guaynabo. Además de que estudiamos medicina, de la Escuela de Medicina, estudiamos juntos. Y tuve la oportunidad de ver una de esos procedimientos robóticos. El Aquablation, entiendo, es un robot. Y tenemos unos videos que me gustaría ir presentando y que usted nos explique un poco. Vamos a ver qué se trata este robot de Aquablation. Estamos ahí presentando lo que es el sistema Hydros, entiendo que es que se llama, donde tiene toda esta tecnología. ¿Qué nos puede decir lo que estamos viendo ahí en pantalla? Bueno, ahí están viendo, ¿verdad?, algo que es state of the art en tecnología transuretral. Este es un robot muy nuevo que utiliza, ¿verdad?, un jet de agua, que lo vemos ahí, que podemos llamarlo como un sandblaster, el cual va a disolver la próstata. ¿Cómo la va a disolver? Pues va a disolverla de manera precisa. Cuenta con inteligencia artificial, ¿verdad?, que nos va a permitir identificar todas las estructuras prostáticas y así poder tratar la mayor cantidad de tejido recrecido posible. Esto pues va a permitir que los resultados sean a largo plazo. Eso me interesó mucho cuando hablamos de esta segmentación que puede hacer a través de inteligencia artificial. Es algo verdaderamente impresionante porque combina una cirugía mínimamente invasiva que se puede hacer con o sin inteligencia artificial, por así decirlo, y esta tecnología tiene ambas, tiene el robot y tiene la inteligencia artificial, que es un aspecto de software. Tenemos un segundo video donde, utilizando ultrasonido, yo pues por mi especialidad de radiología hacemos mucha cirugía guiada por imágenes y esto me pareció muy similar a algunos de los procedimientos que nosotros realizamos. Ahí estamos viendo el proceso de inteligencia artificial o parte de, después vamos a tener un especialista clínico que nos va a hablar un poquito sobre eso, pero esa segmentación que estamos viendo ahí, doctor Saavedra. Bueno, ahí estamos viendo, ¿verdad?, lo que parece una bola, ¿verdad?, de fútbol americano. Esa es la próstata. Esos segmentos de colores son los segmentos de protección. El segmento azul protege el cuello de la vejiga y el segmento amarillo protege la capacidad de eyaculación. Eso se llama en inglés el Viru Protecting Zone y es la zona que protege el mecanismo de eyacular para los hombres. Y esto es altamente efectivo. 90% de los hombres pueden preservar la eyaculación con este procedimiento. Que esto es algo mucho mejor a lo que las alternativas que había anteriormente.
y le da ese margen de seguridad que el paciente pues, puede tener esa tranquilidad. Hay un tercer video donde ya entramos a lo que es el procedimiento en una gráfica animada para que puedan ver, entiendo ahí que estamos desde la vejiga hacia atrás, que vemos ahí con ese jet de agua. Bueno, ahí estamos viendo, ¿verdad?, con la precisión robótica, esto es una animación obviamente, pero en el recuadro inferior derecho podemos ver exactamente cómo trabaja el jet de agua y cómo disuelve el tejido prostático. Todo este tejido es succionado inmediatamente por el robot, ¿verdad? No hay tejido que se queda residual ahí y podemos ver cómo se puede tratar la mayor cantidad de próstata posible sin afectar, ¿verdad?, estructuras importantes que están en el caso de los nervios de la erección, ¿verdad?, fuera de la cápsula, y también protegemos la vejiga y el cuello de esta. Excelente, así que vimos unos pasos, vemos esa planificación en la segmentación y luego estos jets de agua pues permiten tratar esa área que ustedes segmentaron en esa preparación perioperatoria. Y vemos cómo la inteligencia artificial ayuda a seleccionar esos parámetros iniciales. Obviamente usted perfecciona y escoge, debido el paciente, pues puede escoger esos parámetros, pero tiene esa confirmación, por así decirlo, de esa inteligencia artificial y trata al paciente. Más adelante estaremos hablando sobre qué pacientes cualifican para este tipo de procedimiento y qué pueden esperar en su recuperación, pero queremos aprovechar y presentarle el especialista clínico que va a estar explicándonos un poquito más de este proceso de segmentación y cuál es su rol en esta cirugía. Así que cuando regresemos hablaremos con Gastón Borroto, que es el especialista clínico, y nos va a ayudar a mejor entender esta tecnología de planificaciones, los monitores, el flujo, el procedimiento desde la perspectiva técnica y clínica. Gracias por continuar con nosotros en Línea Directa. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales y plataformas digitales de Tele 11 y Línea Directa. Gastón, un placer tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Gastón, el especialista clínico que le mencionábamos y nos visita desde Miami. Él frecuentemente visita para estos procedimientos y queremos saber un poco qué es el especialista clínico. Explíquenle a los amigos cuál es su rol en la cirugía y un poquito de esa experiencia. Mi rol primario es guiar al cirujano en cada procedimiento y consulta. Depende de la anatomía del paciente específico. Excelente. Hablábamos un poco sobre tu experiencia, tanto obviamente ahora en el área de urología y aquablation, pero anterior a eso, un especialista clínico puede existir en otras especialidades. Me comentabas que habías trabajado en otras especialidades anterior a urología. Sí, antes estaba en ortopedia y ahora en esta compañía hace 2 años. Okay, que son especialidades que han desarrollado algún tipo de técnica usualmente mínimamente invasiva, que el especialista clínico funciona como esta persona, podemos decir casi un tipo de copiloto en la tecnología. Nosotros en vascular intervencional pues tenemos esos elementos parecidos, donde hay un dispositivo nuevo y parte de esa estandarización, pues el especialista clínico nos ayuda a ver todos los elementos, todas las cosas que podemos utilizar de alguna tecnología nueva. En el caso específico de aquablation, habíamos visto unos monitores, habíamos hablado de un proceso de segmentación, inteligencia artificial. ¿Qué conlleva eso? ¿Cómo lo vemos? Entramos a sala de operaciones, están esos 2 monitores, está el paciente. ¿Cómo funciona? Bueno, la primaria tenemos la cámara dentro de la próstata para verlo y también tenemos la ultrasonida. Y eso le da chance de que lo ves en 2 partes, el físico y el 3D por el ultrasonido.
y entonces en el monitor vemos que sale la próstata del área donde estamos trabajando. Esa segmentación inicial, ustedes hacen unos parámetros y él detecta lo que le llaman la segmentación automática. ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, con la ultrasonida podemos ver realmente durante el procedimiento y podemos planificar la resección al milímetro. Es muy precio. Okay. Así que la precisión tanto de la inteligencia artificial como la tecnología de los jets de agua, pues ayuda a poder medir eso al milímetro. Y muchas personas se preguntarán, ¿esto, la tecnología de inteligencia artificial, el especialista clínico, sustituye al médico? ¿Cómo funciona esa interacción con el médico? No, al final del día el doctor es el doctor y las decisiones son de él, pero en mi parte solo es de consultar de los 2,000 casos que ya han hecho yo en todos mis años en esta compañía. Sí, que hablábamos que una de las ventajas es que el urólogo está atendiendo a su paciente, tiene este copiloto que le ayuda a descifrar a veces toda la gama de habilidades, por así decirlo, modalidades que tiene esta tecnología y que se esté utilizando de una manera estandarizada. Ustedes como especialistas clínicos hacen esto con varios urólogos y ¿verdad? De entrenamiento en Estados Unidos, todas esas cosas. Y hablábamos que la casuística que puedes ver en una tecnología nueva, por ejemplo, 2,000 casos o más de 2,000 casos, pues te da una oportunidad de cuando se está fundando un programa nuevo, pues ya vienes con esa experiencia. Y obviamente, pues cada paciente es distinto, pero quizás hay unas cosas que tú has visto anteriormente que permiten adaptarte, ya sea en la segmentación, la morfología de la próstata, todo eso. Hay un especialista clínico que tiene no solamente el entrenamiento de la compañía del software, pero que también tiene la experiencia para guiar ese procedimiento. Algo que quisieras compartir con nosotros de tu experiencia en cuanto a Aquablation, ¿qué es lo más que te ha impresionado de esta tecnología en específico? Lo más es el preservación sexual, el función sexual, también la continencia de orina y el precio. Es algo que han hecho tantas veces y siempre el mismo resultado. Los pacientes bien felices. Sí, que permite, como uno como especialista, ya sea el urólogo o todo el equipo que está trabajando, ve cómo esta tecnología se traduce a resultados para el paciente. Exacto. Y hay dos ángulos de estos resultados, no solamente son resultados desde el punto de vista clínico de lograr esa ablación de la próstata, sino resultados de seguridad, donde el paciente tiene más tranquilidad de que puede preservar su función sexual y puede también estar seguro de que se está tratando el segmento de la próstata de una manera mucho más controlada de lo que teníamos antes. Porque como mencionábamos, esto es guiado por ultrasonido y también están las cámaras en adición a toda esta plataforma de software que hemos visto. Es bien impresionante. Estas pantallas es como estar en una nave espacial en ese sentido. Así que vemos cómo la cirugía mínimamente invasiva está impactando todo el área de la medicina. Y un tema importante es la inteligencia artificial. No toda cirugía mínimamente invasiva tiene inteligencia artificial, pero sí ya vamos viendo que se está integrando también, porque la robótica pues se hace muy amena a toda esta inteligencia artificial. Así que yo creo que ha sido un verdadero placer tener esa experiencia. Esperamos seguir compartiendo y viendo cómo progresa toda esta área de tecnología en urología. Es muy impresionante, así que quiero que al regreso podamos hablar un poco sobre qué paciente cualifica específicamente para Aquablation y qué puede esperar en ese proceso, desde el tratamiento, la recuperación y todo ese proceso que pueden ver luego de un procedimiento de Aquablation, que es la robótica o la cirugía robótica para urología, para el tratamiento de este crecimiento benigno de la próstata.
Gracias por continuar con nosotros. Doctor, ya vimos la tecnología, escuchamos la explicación técnica, ahora vamos a lo práctico. ¿Qué paciente puede beneficiarse de Aquablation y qué mejoría busca el paciente que lo visita a su clínica? Bueno, primeramente, ¿verdad? El paciente se va a beneficiar bastante, ya que eliminar los síntomas obstructivos de la próstata va a mejorar la calidad de vida, la calidad de sueño, la función en general del varón. Ahora, ¿cómo llega un paciente a la oficina? El paciente usualmente llega obligado. ¿Okay? Estos pacientes necesitan, ¿verdad?, un poco más de educación y de ánimo de parte de sus seres queridos para poder visitar un urólogo. El que ya llegó usualmente se va a quejar de que se está levantando muchas veces por la noche o de que está gotereando o de que el chorro ya no es lo que solía ser. Hay unos cambios que nosotros vemos, podemos ver en imágenes en un paciente que ha tenido esta condición y como usted dice, aguanta un poco el ir al urólogo y entonces tiene unos cambios en la vejiga, puede tener unos cambios en el riñón, podemos tener hidronefrosis. ¿Qué nos puede decir de eso? Esas personas que llegan un poquito tardías a este diagnóstico. Bueno, es importante llegar a tiempo, ¿verdad? Pero hay pacientes que no lo hacen. El problema de la próstata es que al final del día va a dañar la vejiga. La vejiga es un órgano, así como el corazón, que bombea la orina hacia el exterior. Cuando ponemos una resistencia, ¿verdad?, en este caso la próstata, la cual no permite que la vejiga vacíe adecuadamente, pues la vejiga se va a hipertrofiar o va a crecer en pared muscular. El crecer en pared muscular, eso causa urgencias urinarias, ya que la fuerza de la vejiga va a ser mucho más potente de la que era cuando estaba en términos normales, ¿verdad? Y aparte de eso, la capacidad de la vejiga se va a ver reducida, ya que estas paredes van a crecer, van a ser menos elásticas, entonces el paciente va a necesitar ir al baño con más frecuencia. Esto puede ser durante el día y durante la noche. Por eso en mi práctica, usualmente cuando un paciente llega con quejas de no poder orinar bien, le realizo 3 estudios de preferencia. El primer estudio sería un estudio de flujo que incluye un sonograma de la vejiga. Sonograma es un ultrasonido, ¿verdad?, que me va a permitir ver cuál es el volumen residual de orina. O sea, cuánto el paciente está reteniendo luego de haber orinado. Este estudio me permite hacer una gráfica objetiva de cómo orina el paciente, porque una cosa es que el paciente orine bien, otra cosa es que orine bien. Todos los pacientes orinan regular o bien, igual que ayer, similar a el mes pasado, pero así como nosotros envejecemos, ¿verdad?, nuestra orina, nuestros patrones urinarios van cambiando. Y esto se puede reflejar, ¿verdad?, en el chorro. Entonces, si se puede demostrar con una gráfica, ¿verdad?, por una computadora, de cómo estamos orinando, pues podemos decirle al paciente objetivamente, tenemos un problema. Aparte de esto, pues es muy importante el sonograma transrectal de la próstata. Este sonograma nos permite ver la próstata en 3 dimensiones. Es muy importante ya que pues, los pacientes tienen miedo al examen digital rectal. El examen digital rectal tiene su lugar, ¿verdad?, en un examen físico inicial. Pero un sonograma de la próstata me va a dar 3 dimensiones. Mi dedo me da solamente una, quizás 2. Entonces puedo tener un volumen y poder decirle al paciente, estamos parados en esta situación por su problema prostático. Llevamos 2 estudios y hay un tercero. El tercer estudio es una cistoscopía. Eso es, ¿verdad?, meter una cámara por el meato urinario, por el caño de la orina, por la uretra. Eso suena fatal, pero con la ayuda de anestesia local, ¿verdad? Es un proceso que toma no más de 20 segundos, rápido, ¿verdad?, con muy poca probabilidad de infecciones o de efectos secundarios. ¿Y el propósito de ese tercer estudio, qué exactamente estamos buscando ahí? Bueno, la cistoscopía me va a permitir 3 cosas. La primera, ¿verdad?, determinar el estado de la vejiga. ¿Okay? Ahí puedo decirle al paciente si su vejiga está maltratada, si la vejiga tiene algún tipo de chance o de probabilidad de comportarse de manera diferente luego de la cirugía. ¿Qué significa eso? Una vejiga agrandada, engrosada, puede tener
consecuencias en términos urinarios porque le puede dar al paciente algo que se llama incontinencia por urgencia. Esto significa que la vejiga está ingobernable, el músculo se contrae, ¿verdad?, de una manera violenta y vence la resistencia del esfínter urinario o de la capacidad de control del paciente. Antes teníamos la próstata que ayudaba, ¿verdad?, al paciente a no orinarse encima. ¿Por qué? Porque era una obstrucción. Al sacar la obstrucción con algún método, ¿verdad?, como aquablation, como un raspe tradicional, cualquier método, le quitamos esa resistencia, pero la vejiga sigue con la misma fuerza. Entonces ahí vienen, ¿verdad?, síntomas secundarios que el paciente debería conocer desde antes de operarse y me permite esta cistoscopía determinar eso. La segunda parte es, ¿verdad?, el tamaño intrauretral de la próstata, o sea que puedo medir, ¿verdad?, y decidir qué tipo de procedimiento le puedo ofrecer al paciente dependiendo del tamaño intrauretral de la próstata. Y lo tercero me va a permitir descartar algún tipo de tumor o malformación venosa dentro de la vejiga o el caño de la orina. Excelente, así que esas 3 pruebas van desde seleccionar ese paciente o diagnosticarlo hasta un poco de planificación preoperatoria y la selección de qué procedimiento mínimamente invasivo usted va a realizar en este paciente. Digamos que ya se selecciona aquablation, es un candidato para aquablation. ¿Qué se le dice al paciente? ¿Qué tipo de anestesia se utiliza para aquablation? ¿Cómo es la recuperación? ¿Tiene que pasar días en el hospital? ¿Cuál es la variabilidad de ese proceso y la recuperación últimamente de este paciente? Bueno, en mi caso, ¿verdad? Le digo al paciente que este es un procedimiento totalmente ambulatorio, es un procedimiento muy seguro. Este procedimiento usualmente yo lo realizo como day surgery, eso significa que el paciente llega al hospital, se opera y se va a la casa con un catéter urinario o Foley o sonda Foley. Pero se va a la casa el mismo día, así que es bastante impresionante de una cirugía robótica. Ya eso nos deja saber lo mínimamente invasivo que es y lo bien tolerado que es el procedimiento. Eso es correcto. Como toda cirugía, ¿verdad?, tiene sus riesgos, como son sangrado, infección, cicatrices, pero estos riesgos son, ¿verdad?, menos del 1%. En términos de recuperación, la recuperación es bastante rápida. Al ser un procedimiento transuretral, ¿verdad?, no hay ningún tipo de incisión, todo se hace a través del caño de la orina. En mi caso, yo dejo el catéter o la sonda Foley durante 48 horas, luego de 48 horas se retira. El paciente va a tener un periodo de recuperación más o menos de 2 semanas que no puede levantar objetos pesados y tiene que evitar hacer fuerzas. En términos sexuales, ¿verdad?, recomiendo usualmente que aguanten 1 o 2 semanas antes de empezar a tener eyaculaciones o relaciones sexuales, debido al esfuerzo que estas pueden traer. Excelente, es una recuperación muy rápida, agradecido de su visita y esa educación de este procedimiento y su especialidad, así que muchas gracias. Bueno amigos, hoy hemos visto cómo la tecnología, la innovación, la medicina moderna están cambiando la forma en que se realizan muchos procedimientos quirúrgicos en Puerto Rico. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa de Línea Directa con este servidor, el doctor Leo Valentín.